Damas y caballeros, muy buenas noches. Queridas colegas, queridos colegas, bienvenidos a la presentación. Soy Víctor Alarcón y hoy voy a ser su anfitrión. Así que reciban un cordial saludo quienes están en este momento en la sala y aquellos que nos verán a través de la grabación. Hoy día vamos a conocer la diplomatura en Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital en su 10ª edición. Esta diplomatura, por sus siglas la denominamos DIATS, ¿no? Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital, está convocando su siguiente inicio, que es en el mes de octubre, y tiene ya 9 ediciones anteriores. Entonces, a lo largo de la presentación, voy a referirme a 3 preguntas para que ustedes puedan conocer nuestra propuesta. Vamos a responder 3 preguntas, ¿ok? La primera pregunta es ¿por qué hacemos programas de esta naturaleza? ¿Por qué hacemos programas diferentes? Así le llamamos. En segundo lugar, ¿qué hacemos? O mejor dicho, ¿cómo hacemos esta diplomatura? ¿Cuál es la propuesta de valor? En ese sentido, el plan de estudios y los expositores que son de diferentes países de la región. Tenemos profesores de Chile, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, y por eso es que se denomina internacional. ¿De acuerdo? Una de las ventajas de que el programa sea en línea es que podemos tener a los, practitioners, a gerentes y ejecutivos de empresas muy importantes que están literalmente trabajando en los países que antes he mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los atributos es que es un programa internacional. El segundo atributo, van a conocer que es una propuesta que integra 3 áreas que son muy demandadas hoy en el mercado, que tiene que ver con la innovación y la transformación digital, innovación y transformación digital, y con una bisagra o mecanismo para acelerar ambos procesos, la agilidad. ¿De acuerdo? Nosotros consideramos que tanto la innovación como la transformación digital son 2 brazos del mismo cuerpo, ¿no es cierto? Las empresas están haciendo ambos procesos, innovar y transformarse. Y como mecanismo para acelerar ambos procesos, insisto, utilizamos la agilidad. Ese es el journey. Y la tercera pregunta que responderemos es ¿qué logramos con ello? ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidas y bienvenidos nuevamente, colegas. La primera pregunta es ¿por qué hacemos programas diferentes? ¿De acuerdo? Que aquí tendríamos que explorar qué vamos a necesitar las empresas, qué vamos a necesitar las personas para mantenernos en el mercado, para ser competitivos y para generar valor en el futuro. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. Y entonces los invito a acompañar una serie de información que tenemos aquí para tratar de responder esta pregunta. ¿Qué vamos a necesitar las personas y las empresas para seguir generando valor, para seguir manteniéndonos en el mercado? Un mercado que ciertamente cada día es más competitivo, ¿no? En ese sentido, fíjense, esta primera lámina tiene que ver con lo que el Foro Económico Mundial llama la transición laboral, y de N actividades laborales que antes habían o de posiciones laborales que antes habían, todas se están concentrando hacia la derecha en lo que nosotros consideramos 3 áreas concretamente, ¿no? Digitalización, y ahí podríamos decir está cloud computing, está data, inteligencia artificial y desarrollo de productos, además de ingeniería. Todo eso para nosotros es digitalización. Personas y cultura sería la segunda área hacia donde se están transformando la demanda laboral. Y en tercer lugar, negocios. Ahí tenemos ventas, tenemos contenidos, marketing, desarrollo de productos. ¿Ok? Es decir, digitalización, personas y cultura, y negocios, digamos, son los 3 grandes paraguas sobre los cuales vamos a tener el desarrollo de nuestras competencias laborales. ¿De acuerdo? Digamos, haciéndole un doble clic a esos 3 paraguas que mencioné antes, vemos en este segundo gráfico de también el Foro Económico Mundial
cuáles son los trabajos que más se van a perder, y aquí claramente están las personas que atienden en las ventanillas de los bancos o en las cajas en un supermercado, o aquellos que digitaban la data, que ahora todo eso se captura en la fuente. Y por otro lado, vemos cuáles son los trabajos que más se van a generar. Los que más se pierden están con esta barrita de color lila. Los que más crecen o más se forman están con esta barrita de color turquesa, ¿no? Inteligencia artificial y machine learning, sostenibilidad, inteligencia de negocios, seguridad de la información, fintech, científicos de datos y analistas de datos, big data, etcétera. O sea, hay muchísimo, digamos, muchísima transición laboral hacia la digitalización, como en este caso se demuestra, ¿de acuerdo? Bueno, venida también en Lima, ¿no? Entonces, no solamente habilidades en temas de digitalización o sostenibilidad, o en personas y cultura, o en negocios, como hasta aquí lo hemos analizado, sino también este mismo reporte habla de algunas habilidades core, habilidades importantísimas que debemos desarrollar las personas y ciertamente también las organizaciones. Dentro de ellas está el pensamiento analítico y creativo, ¿ok? Y la resiliencia, flexibilidad y agilidad. Aquí nos quedamos un ratito. Es decir, además de pensamiento analítico y creativo, se necesita que las personas desarrollemos habilidades en resiliencia, en enfrentar situaciones cada vez más complejas, en este mundo VUCA, como se ha definido, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, lleno de cambios, donde los cambios son cada vez más vertiginosos, aparecen cada vez más rápido y cada vez tienen más impacto. La capacidad de ser flexibles también y adaptarnos, capacidad adaptativa y agilidad, que la voy a mencionar en unos minutos más, ¿de acuerdo? Solo quiero adelantar que muchas personas creemos que agilidad se refiere a ser muy rápido, a ser el más rápido en la empresa, y no significa eso. En unos minutos vamos a profundizar sobre esta habilidad de la agilidad, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos revisando este reporte del Foro Económico Mundial, y a nivel latinoamericano, aquí está, digamos, el mismo estudio. Antes era data global, ahora estamos viendo data regional. En América Latina la situación es muy similar. Solamente traigo esta gráfica para que ustedes vean que la similitud es bastante, y que prácticamente en América Latina, como en Europa y como en otras regiones del mundo, estamos atravesando procesos de digitalización, ¿no es cierto?, de transformación, y de aquellas habilidades que requerimos desarrollar. Resiliencia, ¿no? Flexibilidad, agilidad. Bueno, y ahora avanzamos para hablar sobre el Perú, y estamos en diferentes ciudades del Perú, de acuerdo, desde Tacna hasta Satipo, Chanchamayo, Otingo María y Lima, por supuesto, donde estamos la mayoría de las personas de esta sesión. Este estudio se hizo a fines del año pasado, es un estudio financiado por el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, y la pregunta es muy sencilla, pero creo yo muy pertinente. Se le preguntó a las personas si en sus empresas habían iniciado un proceso de transformación digital, ¿de acuerdo? Y 92,5% de las respuestas indica que sí han empezado un proceso de transformación digital. Es decir, 9 de cada 10 empresas o 92 de cada 100 empresas de las que participaron en este estudio han iniciado un proceso de transformación digital. Y del 7,5% que aún no lo habían hecho, 37,5% indican que lo van a hacer en los próximos 12 meses. ¿De acuerdo? Es decir, podríamos redondear a que 94%, tal vez 95% de las empresas en nuestro país han iniciado un proceso de transformación digital. Y lo vemos en los bancos, en las empresas de seguros, en las empresas de telecomunicaciones o telcos, las vemos en las universidades, lo vemos en las empresas de servicios, también en las industriales. Todos estamos, por diferentes razones, participando en un proceso de transformación, ¿no? Sin embargo, en este mismo estudio se descubre, ¿no?, que hay una brecha en el talento humano. Es decir,
entre la necesidad de cubrir ciertos roles y perfiles dentro de la empresa, a eso se llama brecha interna, en los procesos de selección internos, o la brecha por conseguir talentos para las nuevas posiciones y roles de las empresas cuando hay procesos de selección externo. Eso se llama brecha externa, siendo la brecha externa más dramática. Es decir, las personas que tratamos de escalar dentro de nuestras empresas, aproximadamente 3 de cada 10 no tenemos las competencias necesarias para lograr ese objetivo, que es desarrollar nuestra carrera, y más o menos 6 de cada 10 de aquellos que participan en un proceso de selección externo no tienen las competencias para cubrir un puesto al cual ellos están postulando. ¿De acuerdo? Este dato es bien interesante y se abre entonces una serie de oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias o en qué están estas brechas, mejor dicho? Las competencias son digitales, claramente es la mayoría, tanto en la brecha interna, recuerden, esta es la brecha de los procesos de selección interna, estos son las brechas, de los procesos de selección externos. Alrededor del 50% de los candidatos en procesos externos no tienen los requisitos, las competencias de digitalización, y el 60% en el caso de los perfiles en puestos o en procesos internos. La segunda, digamos, tipo de competencias o habilidades en las que se centran principalmente las brechas, además de las digitales, son las socioemocionales. ¿Se acuerdan? Resiliencia, flexibilidad y agilidad. ¿Ok? Bueno, seguimos revisando data. Y vamos a ver un estudio muy reciente. Esto se publicó el 1 de abril de este año. ¿Ok? Y es un estudio que hizo apoyo a la pregunta de cuáles son las iniciativas empresariales que los gerentes generales en el Perú consideran muy importantes o importantes en los próximos 3 años. Hablamos entonces de las iniciativas empresariales importantes o muy importantes en el 2024, 25 y 26, ¿no es cierto? Los siguientes 3 años. Y aquí van a ver una serie de opciones en sus respuestas. Y si me permiten, hemos hecho una clasificación dentro de 3 categorías. La primera prioridad para los gerentes generales de las empresas en el Perú para los próximos 3 años es transformación digital. ¿De acuerdo? La segunda en este estudio es analítica avanzada y la cuarta es inteligencia artificial. Entonces ustedes van a ver que estos 3 elementos, transformación digital, analítica avanzada e inteligencia artificial, están dentro de un recuadro azul, porque consideramos que las 3 son parte del mismo proceso de transformación digital. Analítica, evidentemente, inteligencia artificial, evidentemente, son parte de lo que llamamos tecnologías exponenciales o habilitadoras de la transformación digital. Por lo tanto, la prioridad número 1 para los gerentes generales es la transformación digital. La segunda prioridad, con esta línea de color amarilla, ¿no?, este recuadro, es propósito y alineamiento cultural. Si me permiten la clasificación, la segunda prioridad entonces es la transformación cultural, propósito, cultura, valores, ¿no es cierto?, alineamiento cultural. Y la tercera, la primera está en este recuadro azul, la segunda en el recuadro amarillo, la tercera sería este cuadro más o menos de color naranja, tiene que ver con metodologías ágiles y design thinking, es la respuesta de los gerentes generales en este estudio. Permítanme entonces hacer otra vez una subclasificación y diríamos que la tercera prioridad es innovación, porque design thinking es la metodología que la mayoría de las empresas en el mundo utilizan para innovar, para desarrollar proyectos de innovación centrada en el usuario. Y metodologías ágiles, si me permiten, vamos a llamarle agilidad. ¿De acuerdo? Primera prioridad, transformación digital. Segunda prioridad, transformación cultural. Tercera prioridad, innovación y agilidad. Creíamos el año 2020, queridas y queridos colegas, que estos 3 elementos deben estar inmersos en una sola ruta de aprendizaje, ¿no? Tanto la innovación como la transformación digital como la agilidad. Bueno, ahora lo creemos más todavía, ya luego de 10 ediciones y con toda la información que les he presentado,
creemos seriamente, estamos convencidos de que si queremos mejorar como personas y como organizaciones, debemos desarrollar nuestras competencias en estos temas. ¿De acuerdo? Primera reflexión entonces, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios en los que debemos prepararnos? Ya ustedes lo han visto a través de esta data. Y para corroborarlo, podríamos ver información del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con las marcas más valiosas de este año? La primera marca más valiosa es Apple, la segunda es Microsoft, la tercera es Google, la cuarta es Amazon, la quinta es Samsung y la sexta es Walmart. La séptima es TikTok, si no me equivoco, es este logo. Bueno, y así podríamos citar las demás. Pero entonces, ¿qué tienen en común todas estas compañías que aparecen aquí en este cuadro, como Tesla, por ejemplo, como Costco, o como Louis Vuitton, o EY, o Visa, o Nike, o Price, o Volkswagen, etcétera? ¿Qué tienen en común? Bueno, todas ellas tienen inmersos en sus estrategias y en su desarrollo innovación. Todas las empresas que aparecen en este listado, algunas más que otras, pero todas tienen como una característica organizacional su capacidad de innovar. ¿De acuerdo? El segundo atributo que tienen en común es que son nativas digitales como Google o Amazon, o son empresas que se supieron adaptar y se transformaron digitalmente como Microsoft, Apple o Walmart o Samsung. O sea, son empresas que han atravesado su proceso de transformación. Otro ejemplo sería Disney, que está en el puesto 29 en valor de marca, ¿no es cierto? Disney, como ustedes saben, eran solo los parques de diversiones en Orlando, en París, en Madrid, en Japón, etc. Y cuando la pandemia llegó, esos parques tuvieron que cerrar. Pero más o menos un año antes se había lanzado Disney Plus. Y Disney Plus en todo 2019 llegó a inscribir de 95 millones de usuarios de pago. ¿Ok? Entonces Disney, a tiempo, no solo innovó, sino que hizo un proceso de transformación digital, ¿no es cierto? Ya no eran solo los parques físicos, los parques de diversiones, quiero decir, de Disney, sino que es una empresa con soluciones basadas en la digitalización. ¿De acuerdo? Y lo tercero que tienen en común, colegas, tanto Disney como Google, como Microsoft, Apple o Amazon, es que incorporan en sus procesos agilidad. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las empresas en el Perú. Ustedes estarán viendo, los bancos, por ejemplo, ya iniciaron modelos o técnicas de agilidad y las empresas de seguro, y así podríamos citar prácticamente todos los sectores. ¿De acuerdo? Y entonces, luego de esta segunda reflexión respecto a qué está pasando en el mercado, si hablamos de marcas y negocios, estos elementos están presentes, es decir, se monetizan. Y ahora, permítame entonces referirme al componente agile o ágil. Y voy a citar a un artículo de la revista de Harvard, Harvard Business Review. Esta revista, en la tapa, en esta edición se llamó The Agile Executive, el ejecutivo ágil. Y lo que analiza a profundidad este artículo, digamos, central de esta edición de la revista es lo siguiente. Para crear una empresa verdaderamente ágil, la alta dirección debe adoptar los principios de la agilidad. ¿De acuerdo? La alta dirección debe adoptar los principios de la agilidad, porque en muchas empresas y alrededor del mundo pasa lo mismo, no lo digo yo, está citado en el artículo de Harvard, es que las compañías iniciaron hace muchos años, en algunos casos décadas, los procesos de transformación digital, innovación, agilidad. Sin embargo, cita el artículo, los gerentes, los C-levels, o sea, la alta dirección, los Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, todos los C-levels, todos los gerentes no han adoptado la agilidad. Esa es la principal conclusión. ¿Qué significa esto? Que no conocen de agilidad. No. Y claro, hay varias razones para ello. La primera es que normalmente en las empresas se cree que, bueno, implementar agilidad o transformación significa hacer algunos cursos, algunos seminarios, algunas certificaciones. Y hay el caso de un banco muy grande en América Latina,
o solo por citar un ejemplo, donde 300 profesionales, 300 trabajadores de este banco, no es un banco de Perú, es un banco muy grande, fuera, en América Latina, tenía 300 profesionales certificados en Scrum, Scrum un framework de agilidad para proyectos y para innovación. Sin embargo, aún no implementaban agilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la agilidad? ¿No? Sería, creo, un momento importante u oportuno para describir que la agilidad tiene que ver con entregar valor, con colaborar con el cliente, con crear un mindset, una cultura y soportarnos en marcos de trabajo que nos permitan como personas y como equipos y como organización adoptar los principios. Le llama Harvard, vamos a hablar de los valores de la agilidad. Hay 4 valores en la agilidad que han ido, digamos, modificándose, actualizándose a lo largo del tiempo, pero básicamente son 4. El primero es personas y sus comunicaciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa eso? En la empresa, colegas, lo más probable es que cuando hemos logrado objetivos o cuando hemos resuelto problemas o hemos desarrollado nuevos productos, mercados, etcétera, lo hemos hecho a través de la comunicación y la coordinación y del trabajo en equipo. ¿Okay? Los correos electrónicos no resuelven problemas, ni el sistema A, B o C o inteligencia artificial colabora, por supuesto, pero las personas comunicándonos somos los que realmente logramos objetivos y resolvemos problemas. Entonces, ese es el primer principio, la comunicación. La comunicación es vital en esto, digamos, este mindset y cultura ágiles. ¿De acuerdo? El segundo valor es bienvenido el cambio sobre planificación rigurosa. Es decir, dado que vivimos en un mundo VUCA, decía antes, ¿no? Un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, un entorno VANI, llamáis Casio, es decir, un entorno frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Es decir, hay mucha complejidad que gestionar. Y muchas veces en las empresas queremos seguir un plan, pero quizás las condiciones en el mercado cambiaron, en el cliente, en la misma empresa, nuestras capacidades, la tecnología, y ese plan es obsoleto en pocos meses. Y uno de los valores de este mindset y cultura de agilidad es precisamente adaptarnos al cambio en lugar de mantener una planificación que se hizo antes, pero que ya no es aplicable. En mi generación, yo les cuento, tengo 51 años, tengo 26, un poquito más años de experiencia. Yo he visto cómo las empresas hace 20 años, desde 15 años, etcétera, teníamos que cumplir nuestros planes. ¿No es cierto? Porque había cierta estabilidad. Hoy cada 3 meses las empresas están revisando sus proyectos estratégicos, ¿no? O sea, desarrollamos una capacidad adaptativa. ¿Se acuerdan? Resiliencia, flexibilidad y agilidad. A eso se refiere. Adaptarnos a los cambios. Tercer valor, colaboración con el cliente sobre contratos negociados. Yo lo que tengo que hacer es entregarle valor a mi cliente. Ese cliente puede ser un cliente interno o puede ser el cliente final. Y yo puedo trabajar para entregar valor desde áreas de marketing, de tecnología, desde ventas, desde operaciones, desde servicios, desde talento humano, desde planificación, etcétera. Entonces, mi foco es entregarle valor. Entregar valor significa resolver un problema, hacerle la vida más fácil a mi cliente, interno, cliente final, resolver sus puntos de dolor, etc. Y para eso ya se utilizan algunos marcos de trabajo como Scrum, Kanban, etc., que te permiten, digamos, una gran visión de producto o de proyecto, dividirla en pequeños entregables que son incrementales y que se hacen en periodos cortos de tiempo que se llama iteraciones o sprints. Entonces yo un producto que antes me demoraba 9 meses, lo divido en pequeños subproductos, historias de usuario, épicas, y esto se convierte en entregables incrementales. Yo siempre le estoy entregando valor a mi cliente, solucionándole problemas y con calidad garantizada o calidad incorporada. Y el cuarto valor es, digamos, solución funcionando sobre documentación rigurosa, ¿no? Ya no leemos manuales las personas, las cosas son hoy muy intuitivas, por eso existe el Customer Experience, por eso existe el User Experience, porque si tu aplicativo, tu producto, lo que fuera, tus canales digitales o tus canales físicos, si hablamos de Customer Experience o de omnicanalidad, tienen que estar integrados. Si la experiencia del cliente no es satisfactoria, simplemente
se va, y se va muy rápido. Entonces, estos valores los he mencionado ahora porque es lo que cita este artículo, ¿no? Los C-levels, por más que la compañía lleve años desarrollando innovación, transformación y agilidad, los C-levels aún no han entendido esto, aún no están trabajando con agilidad, con los principios, no se han adaptado y no han adoptado los principios de la agilidad. ¿Ok? Y entonces, digamos, continúo citando este artículo, los altos ejecutivos son personas, como ustedes probablemente si tienen cargos de responsabilidad o los jefes con los que trabajamos, pues suelen ser personas que confían mucho en sí mismos, tienen mucha confianza, saben mucho del negocio y han sido exitosos. Además, todo eso que he mencionado antes los ha llevado a lograr los objetivos y la posición de liderazgo que tienen. Por lo tanto, ¿cómo hacer para replantear su forma de dirigir, por ejemplo, ¿no? De ser el jefe que da una orden y los demás nos dicen sí, señor, a un jefe que da una orden, pero espera que las personas del equipo colaboren con argumentos que ojalá puedan superar la idea original que tuvo el jefe. Es decir, dejar de ser esa persona que da instrucciones y convertirme en un coach. Desarrollar un equipo, digamos, con personas motivadas y energizadas y equipos autoorganizados, autónomos. Ese es un reto enorme y requiere humildad, como dice el artículo. No falsa humildad, sino la verdadera humildad en la cual el jefe deja esa posición jerárquica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que administrar una serie de variables, por ejemplo, nuestras estrategias, si van a ser las rígidas. En las empresas en las que trabajaba hacíamos un plan estratégico a 5 años y cada año se revisaba ese plan, más o menos en esta época, entre septiembre y octubre. Y hasta el siguiente año no se volvía a revisar las estrategias. Hoy cada cuarter estamos revisando, ¿no es cierto?, métricas, etcétera. El liderazgo y la cultura, la planificación, los presupuestos, la responsabilidad, la estructura, el talento, los procesos, la tecnología, los datos, entre un mundo estático, es decir, business as usual, o un mundo dinámico de transformación. Y el proceso de transformación es un mundo vertiginoso que toma mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el principal desafío, entender correctamente de qué se trata la agilidad, por qué acelera los procesos de innovación y transformación, y cómo, por ejemplo, les doy un solo ejemplo, 23 hospitales en Estados Unidos utilizan agilidad en la alta dirección, y existe dentro de los diferentes marcos de trabajo de agilidad, hay una ceremonia que se llama, un artefacto que se llama daily meeting, es decir, una reunión de 15 minutos, no una reunión, digamos, de 2 horas, de 3 horas, donde todos queremos hablar no, una reunión muy sencilla, muy corta. ¿Cuáles son los titulares en los que debemos sincronizarnos el día de hoy? A veces en las empresas es muy común, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda y viceversa, ¿no? Operaciones no sabe lo que hace marketing, marketing no sabe lo que hace, etcétera. Entonces, en estos 23 hospitales, y este es un artículo de Harvard también, cada mañana se reúnen para revisar los casos críticos, cómo está el banco de sangre, cuáles son temas, por ejemplo, tan sensibles como trasplantes y transporte para trasplantes de órganos, etcétera. Es decir, si estas técnicas nos permiten estar sincronizados, pues no tendríamos desabastecimiento, por ejemplo, de medicinas, ¿no? Solo por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, las más diferentes, colegas. ¿Por qué tenemos en una sola propuesta de valor 3 rutas de aprendizaje? Y creo que la explicación que les he dado tiene, ¿no es cierto?, argumentos importantes. Si lo que queremos es transformar nuestras organizaciones, ser más competitivos como personas y organizaciones y a nivel país, creo que desarrollar estas competencias es un must, ¿no? Es muy importante. O cómo hacemos estos programas diferentes. Ustedes pueden encontrar en el mercado muy buenos programas de agilidad que literalmente se centran en marcos de trabajo ágil o en liderazgo y agilidad. ¿Ok? Y muy buenos programas en el Perú, en América Latina, a nivel mundial. También hay muy buenos programas en innovación, donde literalmente se centran en esta parte, que es metodologías para innovación centrada en el usuario. ¿Ok? Las universidades top del mundo tienen programas como las muy buenas universidades y escuelas que tenemos en el Perú. Y también encontrarán
programas de transformación digital o diplomaturas en transformación digital, donde van a entender, sobre todo, digamos, el sesgo es a la parte técnica, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra propuesta integra las tres áreas. Es la única propuesta, por eso hablamos de un plan de estudios único que tiene 3 rutas de aprendizaje simultáneos. Hay una ruta de transformación en agilidad, hay una ruta de transformación en innovación y hay una ruta de transformación digital. ¿Ok? Y a propósito de las prioridades de los gerentes generales, ¿se acuerdan? Era transformación digital, personas y cultura. Y en tercer lugar, según el gráfico que vimos, era metodologías ágiles y design thinking. Y nosotros lo hemos cambiado a agilidad e innovación. Bueno, a propósito, en transformación digital, el primer curso es transformación cultural. ¿De acuerdo? Personas, cultura, cómo intervenir en la cultura de la organización, que es muy compleja. Pero en unos minutos iré por esta ruta. Vamos primero por la ruta de agilidad, ¿ok? Les comento un poco. El día de hoy yo estoy prácticamente haciendo un monólogo. En las clases, en los momentos en los que los profesores hablamos, suelen ser 20, 25 minutos. Con mucha intervención pedimos que intervengan con preguntas, levantan la mano, preguntas para responder en el chat, preguntas muy breves, solo para estar, digamos, todos concentrados en un tema en particular. Luego hay discusión en equipos con los breakout rooms de Zoom. Luego regresamos a socializar experiencias, aprendizajes en el aula todas las personas. Y luego regresamos a los breakout rooms durante las 3 horas de clase para hacer trabajos aplicados o análisis de casos, pero sobre todo trabajos aplicados. ¿De acuerdo? Las clases son lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Y cada uno de estos casilleros que ustedes ven acá, que es una asignatura, incluye un trabajo aplicado. ¿De acuerdo? Y ese trabajo aplicado lo hacemos en equipos. Se va construyendo, se va co-creando en equipos durante las clases y hay una parte de esa asignación final que se tiene que hacer, digamos, fuera de las horas de clase con sus equipos. Por eso nosotros siempre decimos que son 6 horas de clase a la semana, lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, y usted con su equipo se pone de acuerdo en qué horario, qué día, aproximadamente entre 1 y 2 horas semanales para los trabajos de aplicación. Cada una de estas asignaturas tiene trabajo de aplicación. En los seres humanos, la única manera que tenemos de aprender es cuando hacemos. Así hemos aprendido a leer, a escribir, a caminar, a manejar la bici, el auto, etc. Si escuchamos, nos olvidamos. Si escuchamos y tomamos nota, nos acordamos un poquito más. Pero cuando hacemos, realmente el aprendizaje queda. Y es más, el trabajo aplicado se llama así porque lo haremos esos trabajos en empresas o en proyectos de los propios integrantes del equipo. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo entonces a los journeys o rutas de aprendizaje. Primero, agilidad. Comenzamos por mindset o mentalidad ágil. Si usted quiere cambiar el mundo, tiene que empezar a cambiar usted mismo, ¿no es cierto? Al primero al que hay que hackear, perdón, es a usted mismo. Uno mismo se tiene que hackear. Entonces aquí vamos a conocer los valores, los principios de la agilidad, qué es ser ágil, cómo lo aplicamos en las empresas, ¿de acuerdo? Luego hablamos de liderazgo para la transformación, cómo liderar estos procesos de transformación, qué técnicas, qué herramientas hay, cuáles son los principales problemas, desafíos, ¿ok? Luego, en el módulo 2, que es más instrumental, vamos a 2 marcos de trabajo, Scrum y Kanban, que 8 de cada 10 empresas que han implementado agilidad las utilizan. Gestión de proyectos con marcos de trabajo ágiles Scrum y Kanban. ¿Ok? Aquí aprendemos los marcos de trabajo. Luego hablamos de gestión ágil del cambio o Lean Change Management. ¿Cómo gestionar el cambio que muchas veces, mejor dicho, todos los proyectos y todos los procesos que involucren cambios van a tener cierta resistencia? Y la clave en el framework que se analiza en esta clase es cómo involucrar a las personas. Las personas normalmente no nos resistimos a los cambios, sino más bien nos resistimos a los cambios en los que no nos involucraron. Cuando somos, digamos, los que nos enteramos después que ya muchas personas tomaron decisiones, en ese momento nuestra reacción puede ser adversa. Entonces el involucramiento es clave. Y en el módulo 3 vamos siempre a escalar a nivel corporativo. Entonces, empezamos en la parte de mentalidad y liderazgo, fuimos luego a herramientas y ahora vamos a escalar.
¿Cómo gestionar esta capacidad adaptativa en las organizaciones a nivel estratégico? Existe un componente que se llama Lean Portfolio Management, que nos habilita la posibilidad de priorizar los proyectos estratégicos, es decir, no el proyecto de un área, no el proyecto de un equipo, sino los proyectos estratégicos. Acuérdense, o recuerden, mejor dicho, les decía, bienvenido el cambio sobre planificación rigurosa, ¿no? Y finalmente, en esta ruta vemos el curso de estrategia y agilidad organizacional. Cómo escalar la agilidad de personas y equipos a nivel corporativo. ¿Ok? Hago un punto aparte y nos vamos ahora a hablar sobre el proceso o la ruta de aprendizaje de innovación. Aquí tenemos metodologías muy conocidas como Design Thinking, ¿ok? Algunas no tan conocidas como Design Sprint, pero que ambos te permiten desarrollar proyectos de innovación. Lead Startup para validar, digamos, iniciativas de innovación. De hecho, Gartner hizo un estudio con más o menos 430 empresas a nivel mundial que son empresas que más innovan. Y lo que determinó Gartner es que las compañías que más innovan, utilizan Design Thinking para ideación, es decir, para determinar, encontrar problemas a resolver, Lean Startup para validar soluciones y finalmente Agile, en donde está Scrum y Kanban, para implementar o desplegar los proyectos de innovación. ¿De acuerdo? Esa ruta está acá. Bueno, luego tenemos diseño de servicios, marketing centrado en el consumidor, omnicanalidad, cómo vincular e integrar los canales físicos, los canales digitales, que es ahora un gran reto en las empresas, ¿no? Muchas empresas tienen una experiencia extraordinaria en sus tiendas físicas. Incluso una buena experiencia, aquellas que están haciendo su proceso de transformación, incluso tienen una buena experiencia digital. Pero cuando el cliente surca o bifurca entre ambas alternativas, la experiencia ya no es la misma. Hay algunos vacíos, algunos gaps que resolver. Este es un reto, por supuesto. Luego hablamos de Customer Experience, ¿okay? Esto es más instrumental, recuerden, y luego hablamos de cómo manejar la innovación a nivel empresa, dirigiendo varios equipos de innovación con muchos proyectos de innovación, y finalmente estrategia de innovación corporativa. ¿De acuerdo? Permítanme ahora presentarles el tercer componente que inicia no con temas tecnológicos, sino con transformación cultural. Cómo intervenir en la cultura de las empresas, cómo lograr que su proceso de transformación no fracasen. 70% de los proyectos de transformación tienen serísimos problemas por cultura y gestión del cambio. ¿De acuerdo? Esto es a nivel mundial, no es solo en el Perú. Entonces son aspectos clave en los que tenemos que prepararnos. Y luego hacemos un recorrido por Big Data, o analítica de negocios y ciencia de datos, no con una mirada tecnológica o técnica, no se trata de aprender a programar en Python o en R, sino en cómo explicarle al CEO de la empresa casos de uso que nosotros hemos encontrado como oportunidades para acompañar la transformación de la empresa. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con inteligencia artificial y machine learning, Luego ciberseguridad con un framework de cómo manejar la ciberseguridad desde el nivel o el rol ejecutivo. Recuerden que nuestro programa se denomina en dirección de innovación, agilidad y transformación digital. Es decir, justamente preparamos esos C-levels, ¿de acuerdo? Que es en este momento el gran problema según el artículo que vimos anteriormente. Luego blockchain y finalmente fintech. Y así transcurren 9 meses, colegas, estudiando. 9 meses, lunes y miércoles, clase de 7 a 10 de la noche y 1 o 2 horas semanales con sus equipos para desarrollar o terminar los trabajos de aplicación. En el mes 7, 8 y 9, es decir, mientras llevan estos cursos, adicionalmente a estos cursos llevan o desarrollan un proyecto de transformación, es un Transformation Project, y este proyecto de transformación es asesorado por alguno de los profesores, tiene 3 entregables incrementales en el mes 7, primer entregable, mes 8, y el mes 9, el último entregable. Luego de las clases hay una sustentación frente a un jurado, por equipos, y para obtener la diplomatura
la certificación, el diploma, etcétera, se tiene que superar evidentemente las asignaturas y la sustentación del Transformation Project, que es un proyecto de la vida real en sus empresas o quizás en una startup, ¿de acuerdo? Y ahora, permítanme por favor presentarle a los profesores. Agile Mindset está a cargo de Gabriela Linares, que muchos años trabajó en el BBVA precisamente en el proceso de transformación desde las áreas de talento humano, y ahora está acompañando a la PUC precisamente en este proceso. Es decir, como les dije al inicio, las universidades también estamos atravesando procesos de transformación. Liderazgo para la transformación con María Osorio. Ella es Agile Coach en Globant. Globant es una empresa muy conocida, muy destacada. De hecho, uno de sus clientes es Disney, por ejemplo. Y tiene clientes en todo el mundo. De hecho, María Osorio ahora, luego de haber acompañado a varias empresas en el Perú y en otros países de América Latina, es su cliente a quien está acompañando en su proceso de transformación ágil, es a Gap. Esta marca de ropa, estoy seguro conocerán, y es una empresa literalmente global. Es muy interesante el trabajo que está haciendo María, y esa experiencia de diferentes empresas, industrias, etcétera, es la que trae a las clases. Pierre Roncal nos acompaña en estos dos marcos de trabajo, Scrum y Kanban, que como dije son de los más interesantes y los más utilizados en el mundo en los procesos de agilidad, en la aplicación de la agilidad. Carlos Hidalgo, que es experto en Lean Change Management, con él desarrollamos gestión ágil del cambio, y escalamos Lean Portfolio Management y Estrategia de Agilidad Organizacional con Héctor Zaira, que hasta hace muy poquito era el head del COE de agilidad en el BBVA, y ahora mismo es el líder de agilidad en el BCP. ¿De acuerdo? Recuerden, Lean Portfolio Management es cómo poder gestionar proyectos estratégicos, pero además cómo poder cambiar incluso las prioridades de esos proyectos estratégicos sin tener que esperar al siguiente año, ¿no es cierto? Para eso hay toda un set de herramientas. Y finalmente, estrategia de agilidad organizacional, que es cómo escalar la agilidad a nivel corporativo. Pasamos a innovación. César Castañeda, que es un experto en los temas de Design Thinking, nos acompaña y consultor además en estas metodologías. Luz Adriana Correa dicta desde Medellín, Lean Startup. Luz Adriana ha acompañado empresas en Brasil, en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Hasta hace poquito estaba en Wolox, acaba de cambiar a otra empresa, Rankia. Y bueno, empezamos a ver entonces profesores internacionales, Service Design con Sandra Nakasone, que trabaja en Telefónica, Marketing centrado en el consumidor con el Chief Marketing Officer regional de Chasqui. Chasqui deben conocerla, es una startup peruana muy interesante. Ignacio Martínez nos presenta los temas de este curso. Omnicanalidad con Melissa Calvache, que es colombiana, viviendo hace muchos años en Santiago de Chile, y es la gerente de omnicanalidad en Avot Chile, ¿de acuerdo? Victoria González, que trabaja en una startup del banco más grande de Argentina, que es el Santander Río. Con ella vemos Customer Experience, ¿de acuerdo? Y está a cargo de Customer Experience precisamente en esta iniciativa. Su servidor, en mi caso, los acompañaré en dirección de equipos de innovación. Y luego Verónica Orozco, de una trayectoria muy interesante, nos acompaña con estrategia de innovación corporativa, dicta también desde Medellín, de acuerdo, Colombia. Pasamos a transformación digital, y la primera clase aquí es transformación cultural, como lo había mencionado. Sergio Bigman, desde Santiago de Chile, nos acompaña. Él es director de transformación de TakeUp, una consultora muy interesante que ha acompañado a proyectos en Colombia, Perú, en su país, en Santiago, en diferentes industrias, bancos, telecomunicaciones, sector público, etcétera. ¿De acuerdo? Este curso es muy interesante. Y luego, Juliana Carranza, que es la gerente de Big Data y Business Analytics en Yape, ¿okay? Nos acompaña con la ruta de tres, asignaturas: Big Data, Business Analytics y Ciencia de Datos. Juliana antes tenía un cargo similar en Newbies, antes de eso estuvo en las empresas del Grupo del Comercio, en un cargo muy similar, y antes de eso en Unique. Con lo cual, es una persona con mucho que aportar. Recuerden, con Juliana no vamos a ver la parte técnica de cómo programar en Python, R, etcétera, sino es cómo
explicar a nuestro CEO casos de uso para nuestro proceso de transformación utilizando todas estas tecnologías. Andrés Villa, que es venezolano viviendo hace muchos años en Perú, trabaja actualmente en Google y con él vamos a ver inteligencia artificial y machine learning. Ciberseguridad con Raúl Díaz, que es un consultor, siempre con esa mirada de estrategia, no es cómo aprender a ser hacker, ¿no? Es técnicamente, quiero decir, sí cómo aprender un modelo de gobernanza, un marco de trabajo a nivel mundial respecto a la ciberseguridad, ¿no? Tema que es altamente importante hoy. Blockchain con Néstor Rojas y FinTech con Rosa María Orellana, que es peruana viviendo en Santiago de Chile, tiene una empresa que se llama FinTech Lab, es muy activa en redes, como prácticamente todos los profesores que he presentado antes, y esa es la ruta, colegas. 3 áreas de aprendizaje en un proceso, digamos, de 9 meses que tiene altísimo valor, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con este programa? Evidentemente la certificación de la PUC, la diplomatura en Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital. Para eso hay que aprobar las asignaturas, como dije antes, y el Transformation Project. La PUC, estoy seguro que todos la conocemos, una universidad muy valorada no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Según el ranking de calidad QS 2025, la PUC es la primera universidad en el país, es la número 11 de América Latina y la 359 en el mundo. ¿Qué significa ser la 359 en el mundo cuando hay miles de universidades en el planeta? Fíjense, por favor, cómo está el ranking. Aquí está la PUC, puesto 359, luego está la Universidad de Aveiro en Portugal, o Xiamen University en China, York en Canadá, San Petersburgo en Rusia, Illinois, Chicago en Estados Unidos, y así podríamos citar la George Washington también de Estados Unidos, la Universidad Politécnica de Cataluña, etcétera. Con lo cual, creo que esta posición de la PUC es muy interesante, ¿ok? El perfil de nuestros estudiantes, queridos colegas, edad promedio 34 años, o sea, hay personas de muchas horas de vuelo, 11 años de experiencia laboral promedio. Es decir, hay un más o menos 20% que está entre los 26 y 28, 29 años, un 40% que está entre los 30 y 40 y otro 40% más de 40. Pero en el promedio son 34 años, promedio de nuestros participantes, 55% hombres, 45% mujeres, y estudiantes de todas las áreas. Fíjense, las carreras de origen son comunicaciones, derecho, contabilidad, administración, todas las ingenierías, y en general otras carreras 25%. ¿Por qué nos han elegido nuestros estudiantes? Esta es data histórica de las 9 ediciones anteriores. 52% por la malla curricular única, la acabo de presentar, 30% por la propuesta en general académica y los docentes internacionales, y un 18% el prestigio de la PUC. Como dije antes, las clases son lunes y miércoles de 7 a 10. El inicio está confirmado para el 16 de octubre, de acuerdo, de este año. La inversión son 9.800 soles que usted puede financiar hasta en una inicial o matrícula y 8 letras adicionales. Y tenemos un beneficio de pago contado en este momento, con lo cual el programa le costaría 7.840 soles. Seguramente los colegas que les invitaron a participar en esta sesión van a anotar sus datos en el chat para que se comuniquen con ellos o ellos les contactarán, porque hay una serie de beneficios adicionales. Es cuestión de que revisen si son graduados PUC, si son graduados de la Facultad de Gestión, si trabajan en ciertas empresas, etcétera. Hay algunos beneficios, ¿de acuerdo? Muy interesantes. Les agradezco muchísimo. El tiempo es algo que debemos valorar, ¿no es cierto? Es el recurso más escaso que tenemos y que nos hayan acompañado casi una hora, para nosotros es una felicidad muy grande. Si tienen alguna inquietud, por favor, siéntanse libres de preguntar. En mi caso, me gustaría verlos pronto, ojalá en nuestras clases, el inicio del 16 de octubre. En el LinkedIn me encuentran como Víctor Alarcón, para seguir conversando, digamos, y colaborar en este proceso tan importante que las empresas y las personas estamos atravesando y que debería ayudarnos
a ser más competitivos, ¿no es cierto? No solamente con nuestra empresa, sino a nivel de nuestro país, ¿de acuerdo?